Mi nombre es Rocío Hernández, soy psicobioterapeuta y representante de la Escuela de Fletcher Biodecodage Academy aquí en Estados Unidos. Y les damos la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener acerca del manejo de las alergias con la bio y la PNL. La profesora Esther Valencia nos estará presentando esta información. Ella es jefa del Departamento de Alergias en el Hospital Infantil de Morelia, Michoacán, en México. Es pediatra en programación pediatra con maestría en programación neurolingüística y diplomado en neuroinmunoendocrinología. Ella también es profesora de la Escuela de Fletcher Biodecodage Academy y es una gran entusiasta en dar a conocer y difundir la conciencia de las personas, a ir un poco más allá de lo que nos enferma, un poco más allá de lo que la medicina nos puede decir, que a veces no tienen más alternativas, y a encontrar esa información que quizá está haciendo que el cuerpo se enferme y que no nos damos cuenta. Esto lo hace por medio de la biodescodificación y acompañado de la PNL. Muchísimas gracias y bienvenida, Esther. Puedes abrir tu micrófono y es todo tuyo este espacio. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, pues muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches a todos, a todas. Muy buenas tardes a las que todavía están en el horario de las 7. Y pues sí, para mí es un placer el haber platicado con Rocío sobre la importancia de revisar este tema, que es un tema de todo el año. A veces pensamos que las alergias son como un problema estacional, y así me lo enseñaron a mí durante la formación de alergología, pero la verdad es que desde que entré a la bio, definitivamente he visto que las alergias pueden ser un tema de cualquier época del año y que cualquier cosa que entra en contacto con nosotros es potencialmente un alergeno. Entonces, realmente es un tema muy apasionante. ¿Y por qué me sigue apasionando? Bueno, porque las alergias siguen siendo un enigma. Realmente se le ha denominado como la epidemia del siglo XXI. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de tantos avances que hay a nivel tecnológico, a nivel farmacológico, sobre los tratamientos y métodos diagnósticos, las alergias se siguen incrementando. Realmente la alergia sigue siendo un tema de mucho miedo, de mucha frustración para muchos seres humanos, y les impide tener una buena calidad de vida, porque el alergeno puede ser algo muy tangible, puede ser algo muy visible, pero también es un enemigo silencioso y puede ser un enemigo completamente invisible, ¿verdad? Y lo vemos principalmente en pacientes que tienen esta reacción, que es la más grave de las expresiones de las enfermedades alérgicas, que es el choque anafiláctico, que quiere decir que aquí todos los síntomas de la alergia en todos los órganos que se pueden afectar están en su máxima expresión. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con esta pequeña reflexión en la que pues yo me he preguntado si realmente hemos avanzado en lo que es el diagnóstico y el manejo de las alergias, y la verdad es que no. Porque cuando vemos estas cifras tan alarmantes, ¿verdad? Donde se espera que más de 300 millones de personas para el 2030 padezcan una enfermedad alérgica, entonces es algo para mí muy decepcionante como médico alópata, y en realidad eso fue lo que ya desde hace como 10, 15 años me movió a buscar otras alternativas para mis pacientes. ¿Y por qué es un tema tan importante? ¿Y por qué sigue siendo un tema de actualidad? Y seguramente lo será siendo, como muchas otras enfermedades que vemos que se están incrementando conforme avanza la tecnología y la civilización, bueno, o lo que llamamos civilización, como el cáncer también, el Alzheimer, la demencia senil, que son enfermedades que antes se veían a ciertas edades o en ciertos lugares y que ya no están respetando estos límites. Así es como está sucediendo también con las alergias. Y bueno, la alergia, si nosotros vamos y buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, pues vamos a encontrar esta definición. ¿Verdad? La alergia viene de una palabra alemana que se dice allergy, y en realidad es una palabra que está compuesta por una raíz griega
que es alos, que significa otro o alguien diferente, y yergon, que significa trabajo o reacción. Entonces, realmente, como todos conocemos una reacción alérgica, es así, es como una reacción que hacemos a algo que nuestro cuerpo considera diferente, algo que nuestro cuerpo considera extraño. La alergia es como una reacción exagerada de nuestro sistema de defensas. El sistema inmunológico en realidad está diseñado, ¿verdad?, desde que somos un embrioncito para diferenciar lo que es nuestro de lo que no lo es, lo que es ajeno y de lo que es propio. Y durante todo el desarrollo inútero, por ejemplo, este sistema inmunológico se va encargando de ir desechando aquellas células que no encajan en lo que se espera de la formación del embrión. Entonces, desde aquí ya este sistema de defensa se empieza a diferenciar muy claramente lo que le es propio y lo que le es ajeno. Y bueno, generalmente, pues todo mundo nacemos sin alergias, pero bueno, hay casos que a lo largo del tiempo lo podemos platicar, en donde me ha tocado ver alergias en niños tan pequeñitos como 1 mes de edad. Y esto, bueno, pues ahora que nosotros estamos en este tema de buscar otras explicaciones diferentes a la medicina alópata y que la biodescodificación pues ha avanzado muchísimo en esto a través de los códigos biológicos, pues sabemos que esto puede tener un trasfondo transgeneracional. Y bueno, las alergias tienen ciertas características que es muy importante mencionar. Bueno, al margen, repito lo que Rocío ya les dijo al inicio, realmente yo tengo un tema, tengo algo de teoría para ustedes, pero si tienen alguna duda, si desean hacer alguna interrupción, si algún término no les queda muy claro, pues siéntanse con la confianza de levantar su manita o de abrir su micrófono y con mucho gusto estoy aquí para tratar de aclarar esas dudas. Muy bien, entonces decíamos hay ciertas características y quizá la que más caracteriza o diferencia a la alergia de otras enfermedades es precisamente que cuando alguien presenta una alergia es porque está presentando una reacción exagerada, no solamente, ¿verdad? Así lo describe también el diccionario de la Real Academia Española, no solamente a cosas como pueden ser alimentos, metales, polvo, a cosas que son tangibles, sino que también se puede presentar una alergia a ciertos temas o a ciertas personas. Y ya hemos escuchado mucho ese expreso ustedes, pero que, ay, no, ya viene mi jefe, oh, ya me va a dar alergia, ya me empiezo a rascar, no, esto me crea mucha inconformidad, o ya estoy escuchando las palabras de cierta persona en el pasillo y me empiezo a incomodar, empiezo a tener calor, empiezo a ponerme roja, me empieza a dar comezón en la piel. Entonces, realmente la reacción inmunológica puede ser a ciertos temas, a ciertas personas o a ciertas cosas que generalmente para la mayoría de la población son inofensivas. Esto es lo que hizo voltear como que la lupa de los estudiosos, de los científicos, hacia este tipo de enfermedades. Entonces, es una respuesta excesiva, amplificada, a algo que nuestro cuerpo reconoce como extraño y que además tiene una característica importante que muchas veces podemos establecer un inicio en el tiempo. Y bueno, las enfermedades que se pueden manifestar o síntomas que se pueden dar como secundarios a alguna alergia, pues puede ser todos los que afectan las mucosas respiratorias, como el asma, la rinitis, incluso a la conjuntiva ocular, y podemos tener también un cuadro de conjuntivitis, podemos tener alergias en la piel, como es el eczema, las ronchitas, o bien que se hinchan. Y les decía que hay este síndrome que se conoce como choque anafiláctico, que es realmente cuando está toda la alergia en su esplendor. Que aquí tenemos que el paciente a veces no sabe por qué, pero empieza a cerrársele la garganta, empieza con dificultad para respirar, empieza con aparición de ronchas o comezón en la piel y puede incluso desmayarse. Si hay un edema importante, no alcanza a llegar a un servicio de urgencias, pues bueno, definitivamente este paciente puede llegar a tener un evento fatal, y ya hay quien ha muerto, incluso en la sala de urgencias, porque ni siquiera puede expresarle al médico que se siente mal. Entonces, ese es lo que llamamos como choque anafiláctico. Y bueno, ¿qué sabemos de la alergia y a dónde vamos con la biodescodificación? Sabemos que hay dos factores que influyen, uno que es el factor genético y que para que finalmente una
alergia se exprese, se necesita. ¿Hay alguna pregunta? Susi, ¿tienes alguna pregunta? No. No, ok. Bueno, entonces hay de estos dos factores que son muy importantes. Uno que es el genético, que hablamos de que es el que predispone a un individuo a que desarrolle cierto síntoma de alergias y que se requiere pues que se encuentre en el ambiente el factor que va a desencadenar esta enfermedad. Y desde la biodescodificación sabemos que todo lo que tiene está catalogado como genético, pues en realidad es transgeneracional, o tenemos que buscar en la historia también in útero de este paciente donde se produjo el anclaje, donde se produjo este bioshock programante. Y en el ambiente, cuando nosotros nos encontramos con el agente desencadenante, en realidad a esto le llamamos bioshock. Entonces tenemos el bioshock, que es el bioshock programante que se da durante un evento cuando se sufre una situación emocional intensa en la que se marca alguno de los agentes que están en el ambiente y posteriormente en una segunda exposición a este mismo agente, pues se va a desarrollar la enfermedad. Y es aquí precisamente donde muchas veces en la medicina estamos confundidos, en la medicina tradicional, porque decimos, wow, pues es que no hay antecedentes genéticos, y no, pues es que no detectamos tampoco cuál es el factor ambiental. Entonces aquí es en donde pues entramos nosotros ya con la bio a hacer este papel como de investigadores, y para tratar de identificar cuál es el agente que ha desencadenado esta enfermedad, este síntoma de alergia. Y bien, bueno, entonces desde la bio tenemos que nosotros estar atentos a ciertos puntos específicos cuando estamos viendo a un paciente o cuando acude a nosotros un paciente por alguna alergia. Primero es, ok, usted me dice que es alérgico, entonces es muy importante que se tenga identificado el alergeno para que realmente se pueda llamar como una alergia. Y el alergeno, pues recuerden que es simplemente un elemento que nos está transmitiendo una información que puede ser química, que puede ser táctil, que en realidad pues sabemos que no es tóxica por sí misma, pero que a este paciente por alguna situación, algún conflicto emocional que creó este anclaje, pues le está ocasionando el problema. Y puede ser desde algodón, polen, pelo, algún alimento, puede ser un perfume incluso. Hay muchas alergias que uno dice, no, pues es que es absurdo, ¿no? Yo tenía un paciente que decía, pues es que entro a la habitación de mi abuelita y si inmediatamente se me tapa la nariz, empiezo a estornudar, y que hay en el cuarto de tu abuelita, hay alguna planta, hay algún perro, hay alguna, dice, no hay nada. ¿Hay humedad? No, no hay humedad. Y resulta de que lo que a ella le ocasionaba realmente alergia era, la abuelita utilizaba búlgaros como parte de su alimentación y ella eso lo relacionaba con una vez que se intoxicó con una leche que estaba descompuesta. Entonces, pues, sin embargo, esto se consideraba como un alergeno invisible porque no se detectaba, ya no lo ingería, pero al entrar ahí y detectar el aroma, iniciaban los síntomas. Y bueno, esto es algo muy importante, ¿verdad? Realmente la enfermedad alérgica o los síntomas nunca se van a dar en la primera exposición. Siempre es en la segunda exposición cuando empieza la manifestación de esta enfermedad. Y desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, así lo tenemos también descrito en el libro que ustedes lean sobre alergia, siempre les van a decir, para que se desencadene o se considere una reacción alérgica y se detecte este anticuerpo específico que se le ve en las alergias, que es la inmunoglobulina E, se requiere de una segunda exposición. ¿Por qué? Porque en la primera exposición únicamente es como que se registra en el cuerpo esta sensibilidad, se produce una cierta cantidad de anticuerpos específicos contra ese alergeno, que cuando entren en contacto por segunda ocasión, todos estos anticuerpos que se habían producido previamente, pues están al acecho, se anclan precisamente a las partículas proteínicas de este alergeno y entonces se produce la enfermedad. Y entonces aquí en bio lo conocemos como el recuerdo, ¿verdad? La enfermedad del recuerdo de la primera vez. Entonces, otro punto importante, además de que nosotros detectemos el alergeno que nos sabe el paciente
sobre el alérgeno específico que les desencadena la enfermedad es la reacción. Porque la reacción se puede dar en diferentes tejidos. Hablábamos que se puede dar en las vías respiratorias, en el sistema digestivo, también podemos tener una diarrea, ¿verdad? Que puede ser secundaria a alergia a algún alimento. También se puede dar en los ojos, la conjuntivitis alérgica. Y siempre la característica importante de la alergia es que es una inflamación. La mayoría de las veces está como que limitada nada más a un cierto órgano. Por eso es que podemos tener pacientes con únicamente rinitis alérgica o únicamente pacientes con eczema, pero hay pacientes que, bueno, de acuerdo a la manera en la que ellos responden a los conflictos, pueden tener afectadas varias mucosas a la vez. Entonces, así tenemos pacientes que tienen asma y que tienen rinitis. Y muy importante también definir en los pacientes cuando vienen por un problema de alergia es cuándo iniciaron los síntomas, para que nosotros debemos de tener siempre bien claro que en realidad cuando el paciente me dice, no, pues es que estaba comiendo con mi esposo muy a gusto, unos camarones y de repente me empecé a hinchar. Ok, ahí no fue cuando empezó la alergia. La alergia en realidad, el BioShock programante sucedió en la ocasión previa en la que ella consumió camarones y que no tuvo ninguna reacción. Y entonces en la terapia, por eso es muy importante tener esto en mente, porque vamos a buscar ese momento en el que ella se expuso a ese mismo alimento y que no tuvo ninguna reacción. Y bueno, entonces, ¿cómo se da esto? Sabemos que la alergia, lo que hace el paciente con alergia es, en un momento cuando sucede un conflicto importante, un bioshock emocional que es impactante para el que cumple con todas estas características del bioshock, no se fija en algún alergeno al azar, sino que va a escoger de todo lo que está presente en ese momento de este conflicto emocional un elemento que es el que en realidad se va a convertir en la memoria o el portador de la memoria de este evento que fue muy conflictivo para el paciente. Y entonces ahí es donde realmente se va a establecer el bioshock programante. Y estos elementos, de todos estos elementos que hay, por ejemplo, aquí tenemos a una familia que está muy a gusto en un día de campo, que están muy tranquilos, se ven muy felices. Sin embargo, llega un perro, se les lanza al centro de su mesa donde están comiendo, y entonces esta niña, una de estas niñas, desarrolla alergia a la cereza. Y ella estuvo viviendo con esta alergia a la cereza como hasta los 16 años de edad, que llega a consulta, y es cuando se hace esta búsqueda exhaustiva de cuándo fue cuando estuvo en contacto con las cerezas sin que se presentaran los síntomas, cuando se estableció realmente el diagnóstico de la alergia. Y el alergeno puede estar presente como un desencadenante de manera real o de manera simbólica. Por ejemplo, esta chiquita que desarrolló esta alergia durante esta comida, se ponía un vestido, le encantó un vestido que tenía cerezas, encontró el vestido de su talla. El momento en que entra al vestidor a ponerse el vestido cubierto de cerezas, empieza nuevamente con la reacción alérgica, que era a nivel nasal, los estornudos, la comezón, el moco, etcétera. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta, porque de hecho fue una de las maneras que también un distinguido psiquiatra describió, ¿no? Como cuando entra una paciente a su consultorio, resulta de que ve una rosa en el consultorio del doctor y empieza ella con sus molestias, empieza con dificultad para respirar, le sirve el pecho, le da la crisis de asma y le dice, doctor, es que usted tiene una rosa y yo le dije que yo era alérgica a las rosas. Y el doctor le dice, pero es que es una rosa artificial, esa no te puede hacer daño. Entonces, pues debemos de tener en cuenta que el alergeno puede estar presente también en forma real o en forma simbólica. Y bueno, el alergeno, decíamos, no es elegido al azar, sino pues cada quien se va a hacer alérgico en base a la forma en la que se conflictúa o cómo vive este conflicto. Sabemos que la cereza no es dañina para nadie, por ejemplo, que la leche pues no le hace daño a todo mundo,
que el níquel en una pulsera pues no le daña a todo mundo. Sin embargo, hay algo que ese elemento de manera simbólica está representando a ese paciente. Ese objeto en realidad es portador de una memoria emocional que se fijó durante este momento traumático y que desarrolló la sintomatología. Y entonces, bueno, también los diferentes alérgenos, porque prácticamente todo puede ser alergénico, porque todo realmente en lo que nos ponemos en contacto, ya sea a través del ambiente o a través de que lo ingerimos o a través de que lo tocamos, puede ser alergénico. Entonces, todo depende de si hay un momento emocional que pueda servir como anclaje en ese momento para que va a ser suficiente para que se desencadene un síntoma. Y bueno, tenemos varios protocolos en bio que nos pueden ayudar para saber qué es lo que representa en particular ese alérgeno que está ocasionando los síntomas a cierto paciente. Hay algunos que pueden tener alguna representación como muy universal, sin embargo, en cada paciente tenemos que ir de lo general a lo particular y bueno, esta es una de las ventajas que nos ofrece la PNL, como lo vamos a ver posteriormente, cuando estamos abordando un paciente con alergias. Por ejemplo, el sol pues está relacionado como con la claridad, la verdad. Otros consideran al sol como el padre, entonces alguien que tenga alergia al sol, bueno, yo ahora acepto la alergia al sol, porque antes no la aceptaba, cuando no estaba en bio. ¿Por qué? Porque, bueno, la alergia al sol, a mí el sol no me va a producir una alteración de este anticuerpo que se eleva cuando hay alergias en la sangre. Sin embargo, nosotros en bio consideramos un elemento que desencadena un síntoma y que lo hace cada vez que este individuo se pone en contacto con ese elemento. Entonces, sí hay alergia al sol, realmente hay quien tiene, de hecho, los problemas, las lesiones de la piel están en la cara y están en el cuello y están en las manos, que son las zonas expuestas al sol. Entonces, bueno, ahí podríamos plantear esta hipótesis. Recuerden que siempre nosotros planteamos hipótesis, realmente no tenemos la certeza de todo, pero el que tiene la verdad es el paciente. Y el polen, bueno, la polinización realmente pues es el mecanismo a través del cual las flores se reproducen, entonces puede tener una analogía con el esperma. Este es un esperma vegetal y puede tener una analogía con el esperma, con algo, con una connotación sexual en algún individuo. Es cuestión de proponer hipótesis e indagar. La leche, por ejemplo, pues la leche materna es el primer alimento con el que un bebé tiene contacto, y si no es materna, bueno, es una de fórmula, igual, representa un alimento y representa a mamá. Entonces, el polvo casero, pues el polvo casero es un alergeno bastante común, es una causa muy frecuente de problemas de alergia de ojos, nariz, bronquios, etcétera. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en producir una generalización, porque en realidad el polvo en cada casa pues tiene una composición muy distinta y en base a los elementos que existan en esa casa, pues puede ser que el polvo haya servido como el que ancló este momento de bioshock emocional, pero tenemos que ser aquí muy juiciosos y muy específicos al tratar de identificar la alergia al polvo en cada uno de los pacientes que se presentan. Y de hecho hay muchos que dicen, es que tengo una paciente, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, yo estoy en Morelia, estoy en México, y ella se viene aquí a Morelia de vacaciones. Dice, y llego aquí a Morelia y estoy súper enferma, la alergia está al 100. Dice, y me regreso a Estados Unidos y estoy muy tranquila. Entonces resulta de que ella, cuando llega aquí a su casa, en una ocasión, ella estaba barriendo la acera de su casa, afuera de su casa, y la asaltan. Entonces, desde ahí, ella presenta alergia al polvo en la casa aquí en Morelia. Y entonces, tenemos un protocolo dentro de los que se utilizan para estudiar las alergias, que es precisamente qué representa para ti esta sustancia, este polen, este alimento, este polvo que te está ocasionando los síntomas. Entonces, también el hacer una diada, ¿verdad? Como un protocolo exploratorio para saber a dónde lleva esta alergia, qué emoción,
a la presencia de qué situaciones, pues nos sirve muchísimo para continuar después con un protocolo ya más específico. Y bueno, decíamos que el sentido biológico que tienen las alergias es precisamente el recuerdo de la primera vez. El recuerdo de la primera vez, porque la primera vez pues no pasó nada, no hubo síntomas, fue únicamente el contacto. Y otra cosa muy importante, otro dato, es que el síntoma nos va a informar sobre el resentir. Por ejemplo, si tenemos un problema de alergia en la piel, pues vamos a tener problemas, síntomas en la piel, ¿verdad? Como el eczema, por ejemplo, que la piel saben que es nuestro órgano de contacto por excelencia, entonces nos puede hablar de una separación mal vivida, que puede ser de una persona, de un animal, de un lugar, o lo que represente para la persona. Los estornudos, pues igual, ¿no? Es como saco una información que tengo dentro, que me incomoda y la quiero poner fuera. La mucosa respiratoria, la nariz o ya los senos paranasales que nos dan la sinusitis o la rinitis, generalmente nos hablan de angustia, con miedo, con aprensión a tal vez un futuro cercano, porque pues es un órgano que nos sirve para oler, ¿no? Y literal es, decimos con frecuencia, pues aquí hay algo que me huele mal. Entonces, las personas que padecen alergias son como muy detallistas, son muy observadoras y esto puede hacer que en ellas se genere con mucha más facilidad esta enfermedad. Y el asma bronquial, bueno, pues los bronquios sabemos que están contenidos en nuestros pulmones y aquí lo que vamos a buscar son problemas con invasión a su espacio, a su libertad, a su vida. Y bueno, por ejemplo, en la conjuntiva, tengo el caso de una paciente que llega con una conjuntivitis y pensábamos que iba a ser un evento único. Se le presenta cuando ella ve el anillo de graduación en la mano de su hermana, cuando a ella nunca le dieron sus papás un anillo cuando se graduó, pero se curó, salió adelante cuando se hizo la primera terapia. Sin embargo, esto se hizo algo recurrente. Es que cada vez que voy a casa y cada vez que hay gente reunida en el comedor por algún evento, yo presento mi conjuntivitis. Entonces este evento se convirtió para ella, aun cuando ya no veía el anillo, en un alergeno. Y bueno, entonces, de aquí, de todo esto que hemos platicado, pues deriva algo importante, ¿verdad? Que tenemos que investigar siempre e ir directos al síntoma de alergia. A buscar cuál es el alergeno. Una vez que lo tenemos definido, esto va a facilitar muchísimo la terapia y desde cuándo, porque también esto puede ubicar en la línea del tiempo de su vida al paciente y nos puede facilitar el buscar el contacto por primera vez, el que determinó este momento del bioshock programante. Sin embargo, pues a veces no podemos encontrar este alergeno o es muy ambiguo o la persona no recuerda exactamente. Entonces, bueno, pues ahí nos valemos de ciertos protocolos para ayudar a la paciente a que sane de su alergia. Y la verdad es que no sé si ustedes todas estén en la formación, pero cuando nosotros incluso como alergólogos tenemos un paciente con alergia y que no sabe qué es lo que le está ocasionando la alergia, esto nos crea mucho conflicto, porque como les decía, prácticamente todo con lo que entramos en contacto, todo lo que nuestro sistema nervioso puede percibir, puede convertirse en un alergeno. Y entonces, bueno, cuando nosotros en terapia como biodescodificadores estamos ante un paciente con alergia, pues la primera pregunta que nos hacemos, ok, ya sé cuál es su síntoma, ya sé cuál es el alergeno, ya sé desde cuándo lo tiene, ¿y ahora qué hago? Voy a buscar el protocolo. Pero cuando estamos en la formación, si hay algo a lo que le tenemos pavor, es a no llevar a cabo los protocolos de una manera adecuada. No, es que no sé cómo preguntarle, no sé qué decirle, no sé qué observar. Entonces aquí es precisamente en donde entra la importancia de la PNL o de la programación neurolingüística. Nosotros realmente desde que hacemos el primer ejercicio, el primer día del primer módulo de biobases, ya estamos practicando PNL. Entonces, si la PNL, ¿por qué? ¿Por qué está tan implicada en esto de las terapias? Bueno, Christian Fletch es maestro en programación neurolingüística y él
pues ha tenido esta sensibilidad y le ha encontrado la magia al asociar todo lo que son los predicados biológicos para hacer un diagnóstico, para acercar la emoción al síntoma, que es realmente la esencia de la biodescodificación, y a través de todas estas técnicas y herramientas que nos ofrece la PNL, ha elaborado múltiples protocolos y los sigue modernizando y los sigue actualizando y sigue inventando, porque aquí es en donde nosotros, a través de la PNL, que es un modelo, podemos encontrar todas esas herramientas y las técnicas que necesitamos para individualizar en cada uno de nuestros pacientes, para así conocer cuál es realmente su estructura y poder reestructurar la forma en la que él reacciona a ciertos eventos, o la que reaccionó a ciertos eventos que le ocasionaron estos bioshocks, para cambiarlos. Y entonces, de esta manera, lograr el objetivo de la terapia, que es finalmente ayudar al paciente a encontrar la sanación. Y bueno, aquí brevemente, porque para esto pues hay todo un módulo de biodescodificación y PNL que es elemental para todos los que quieren entender los protocolos y que los quieren hacer de una manera más exacta y que sea sobre todo más eficaz para obtener el resultado que estamos buscando. Bueno, es que la PNL, pues como bien lo dice su nombre, programación neurolingüística, en realidad está implicando toda la información que está codificada en nuestro cerebro. Utiliza programas, es decir, aprovecha la programación neurolingüística, estos patrones de percepción, de control del estado mental de cada individuo, y a través del lenguaje, ¿verdad? Aquí es donde entra el conocer cómo se comunica cada uno de los pacientes, no solamente cómo nos comunicamos a través de lo verbal, sino cómo nos comunicamos a través de lo no verbal, que viene siendo el mayor porcentaje de nuestra expresión. Y cuando nosotros entendemos cómo estos tres procesos trabajan de manera conjunta, pues vamos a poder entonces realizar nuestros protocolos, vamos a poder iniciar una terapia con mayor seguridad y vamos a poder darle al paciente los recursos que requiere para alcanzar el objetivo, que es pues llegar a una sanación. Y bien, la terapia que utilizamos en alergias, definitivamente a través de la PNL es como encontramos ciertas características importantes. Entonces, ¿para qué nos va a servir la PNL en biodescodificación? Bueno, pues nos sirve para optimizar nuestra comunicación, porque también nosotros nos comunicamos verbal y no verbalmente. Y de hecho, pues uno de los presupuestos de la de la PNL, de la programación neurolingüística, es que no existe la no comunicación. Incluso si no hacemos nada, incluso si nos quedamos callados o si no nos movemos, aún así estamos comunicando algo. Aún así, nuestro paciente nos está comunicando algo. Entonces, conocer a través de la PNL cómo se estructura la experiencia interna de cada uno de nosotros, primero, para poder entender la del otro, es otro de los conocimientos y de las aportaciones que tiene la PNL para nosotros en biodescodificación. Además, nos ayuda también a desarrollar una mayor confianza con nuestro interlocutor. Nos ayuda de manera muy importante a tener herramientas y técnicas para cambiar la actitud hacia nosotros mismos y hacia los demás, es decir, no caer en este propuesto, ¿verdad? El hacer que nuestro cliente encaje en lo que nosotros queremos, en lo que creemos que realmente está sucediendo en él. Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra actitud puede influir en el paciente y esto puede llevarnos a una falla finalmente, en la terapia de nuestros pacientes. Y bueno, aprender muchísimo de la postura de nuestros interlocutores. Como les decía, cuando estamos haciendo un protocolo, cuando estamos llevando a cabo una terapia, tenemos que estar observando todo el tiempo a nuestro paciente, porque cualquier gesto, cualquier movimiento, puede haber cambio en la piel, puede haber un movimiento ocular que a nosotros nos puede dar pistas para seguir indagando e ir más profundamente en cuál es esa experiencia interna
que nuestro paciente está viviendo y que necesitamos también ayudarle o guiarlo a que la sepa expresar. La PNL pues también nos ayuda muchísimo a estar atentos en identificar, aclarar y hacer un objetivo muy claro. De hecho, antes de empezar cualquier consulta, nuestra primera pregunta es ¿y a qué vino? ¿Y cuál es el objetivo de estar aquí? Y si el paciente no sabe a veces establecer bien su objetivo, tal vez nosotros con esta sensibilidad podamos guiarlo, ayudarlo o quizás proponerle algunas ideas, algunas palabras para que él exprese, porque realmente el objetivo que vamos a alcanzar es lo que él exprese en sus propias palabras. Aquí no debemos de influir en lo que el paciente quiere. Y bien, pues es muy importante entonces valernos de la programación neurolingüística para especificar la información que se nos está presentando de manera ambigua, para nosotros hacerla más clara. A veces el paciente tampoco tiene claro lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está sintiendo, y nosotros a través de hacer estas preguntas cuando observamos, cuando estamos calibrando a cada momento a nuestro paciente, y también a través de la reformulación, que es un ejercicio muy valioso a la hora de una terapia o a la hora de estar haciendo algún protocolo, pues podemos conocer más o podemos llevar más más internamente a nuestro paciente en su experiencia para que la sepa expresar. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, ayudarle a identificar estos procesos mentales que él está viviendo para que los exprese. Muchas veces a los pacientes no les gusta hablar, muchas veces no lo quieren expresar verbalmente. Entonces nosotros debemos de estar capacitados para interpretar esa comunicación no verbal y comunicarnos con él a su manera, a través de su propia experiencia. Entender, ¿verdad?, a través de sus síntomas, cuáles son los predicados orgánicos, estar atento a las palabras que él habla, para ver en qué predicado orgánico puede estar encajando, y también al respetar su propia experiencia, nosotros estamos evitando el projusto. Y esto nos puede llevar definitivamente a un mejor logro del objetivo al final de nuestra intervención. Y bueno, la PNL pues hace magia, ¿verdad? Porque realmente nos ayuda a modificar los estados emocionales. Muchas veces con algo tan sencillo como decirle al paciente, a una persona, ¿sabes qué? Simplemente no tienes de qué reírte, no tienes ningún motivo, estás muy molesto, pero ¿por qué no dibujas una sonrisa en tus labios? Y vemos eso que ocasiona. Y ya está bien demostrado que una sonrisa en los labios hace un cambio emocional que está respaldado por cambios a nivel bioquímico. Y sabemos que cuando hay cambios a nivel bioquímico, se mueve todo dentro del organismo. Eso es lo que podemos alcanzar a través de entender el estado emocional en el que llega nuestro paciente y entender cómo se va. Que no siempre se va a ir en un estado emocional tan agradable, tan bueno desde nuestro juicio, desde nuestra percepción, pero recuerden que finalmente todo lo que mueve a nivel interno, a nivel inconsciente, no cesa o no termina cuando termina nuestra terapia, sino que el movimiento continúa y el paciente puede experimentar después de esta famosa crisis épica, que puede ser nuevamente la expresión de un síntoma o de una emoción, y posteriormente va a venir la mejoría. Entonces, es simplemente estar atentos. Y nosotros en biodescodificación tenemos una manera de llevar a nuestros pacientes estos cambios emocionales a través de las 5 profundidades de la terapia. Y bueno, la PNL también nos va a llevar a desarrollar ese potencial interno, ese potencial oculto que tenemos. Muchas veces estamos enfrascados en una emoción, estamos enfrascados, por ejemplo, en esta frustración de que pues tengo alergia al camarón y el camarón me encanta, o al cerdo y el cerdo me encanta, y pues tengo miedo de ir a una comida porque que se utilizaron el utensilio para hacer las verduras, se habían utilizado el utensilio para usar el camarón y entonces me puedo enfermar,
de caer en el hospital nuevamente y demás. Bueno, entonces nosotros tenemos a través de las terapias, con PNL, a través de los protocolos, esta gran facultad de desarrollar a través de este cambio emocional, a través de detectar este anclaje, de detectar ese momento que originó la alergia, cambios en esta actitud, en esta frustración, en este miedo, y hacer siempre una proyección a futuro, que es lo que el paciente se va a llevar como anclaje muchas veces al final de la terapia. Y bueno, pues ya casi estamos al final de esta parte teórica. Las veo que están muy atentas. La biodescodificación, entonces, pues siempre nos va a plantear, ¿verdad?, el objetivo de una sesión, y que debemos de permitir siempre que sea el paciente quien lo expresa. El biodescodificación, estamos muy atentos a cuál es el síntoma, cuál es el órgano que está enfermo, la forma en la que el paciente vive cada una de sus experiencias, porque esto es lo que finalmente va a producir esta sintomatología y va a producir esta fijación en un relé a nivel cerebral, y el estado interno, la percepción de un comportamiento, pues va a ser muy diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Puede ser que todos estemos presentes cuando se atropella un perro y en realidad pues a alguno nos puede ocasionar náuseas, a otros tristeza, a otro se puede echar a llorar porque el recuerdo de otro accidente similar. Entonces la biodescodificación siempre está muy atenta a todos estos detalles, a la coherencia del síntoma con la emoción, que creo que es la parte medular, ¿verdad?, de la biodescodificación. Y bueno, cuando vemos que un paciente no mejora, puede ser, o en el caso de alergias particularmente, puede ser porque no llegamos realmente al bioshock programante, o bien porque ya existen creencias en base a esta alergia que nos están sirviendo como conflictos candado. Entonces, la PNL nos va a ayudar a definir claramente, ayudar al paciente a que defina claramente cuál es el objetivo para su sesión cuando viene a terapia. Nos va a ayudar a comprender los predicados orgánicos y llevarlos como un recurso adecuado para nuestro paciente, a través de nosotros conocer cuáles son los sistemas representacionales, ¿verdad? Si nuestro paciente es más visual, es más auditivo, es más kinestésico, eso a nosotros nos va a facilitar muchísimo el momento de reformular cuando estamos en un protocolo, y de esa manera conducir a nuestro paciente de una manera más sutil, más suave, más de acuerdo a cómo él vive las situaciones emocionales en su mundo, de acuerdo a su mapa del mundo. No, al nosotros estudiar un poquito más sobre programación neurolingüística, nos damos cuenta que muchas veces estamos interpretando lo que el paciente nos está diciendo, y no se trata de llevarlo a nuestro mapa de mundo, a cómo yo veo las cosas, sino a través de este estudio nosotros vamos a ir comprendiendo cómo en realidad el mapa no es el territorio, ¿verdad? Es otro de los presupuestos de la PNL, es decir, pues no siempre es como en el caso de las alergias, no es el camarón o no es el queso o el que produce la alergia, sino es lo que para el paciente representa el queso, lo que para el paciente representa el camarón, que ya lleva implícito una emoción, un conflicto emocional que lo llevó a esta percepción. Y, la observación, la calibración, la reformulación, son ejercicios que nosotros debemos estar haciendo de manera cotidiana. Debemos entender por qué esto nos sirve a la hora de estar realizando un protocolo o una terapia. Y bueno, también el ir identificando en nuestro paciente cuál es su lenguaje verbal y particularmente cuál es su lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal generalmente nos está hablando de su experiencia interna, de su estructura interna, de su movimiento a nivel inconsciente, que es lo que lo tiene anclado muchas veces a cierto síntoma de enfermedad. Y bueno, saber detectar los anclajes, que son los que nos llevan a los preconflictos, saber cómo llevar al paciente a través de las 5 profesiones estos recursos, detectar las creencias que pueden estar siendo limitantes en el caso de una buena evolución,
pues son aportes muy importantes que la PNL hace a la biodescodificación a través de los protocolos. ¿Sí? Entonces, pues no sé si ya con esto les quedó claro de por qué es muy importante estudiar un poquito más cómo se relaciona la programación neurolingüística con la biodescodificación, y creo que lo principal es para ir con mayor seguridad a esta elaboración de los protocolos, para ir de la teoría realmente a la práctica, que es lo que nos va a ayudar a conducir a nuestro paciente hacia la curación. Y bueno, quizás si quisiéramos resumir, la biodescodificación nos va a enseñar cómo generar esta confianza en nuestro paciente, que es elemental. Yo creo que es la parte número 1 para que un paciente le vaya bien, porque esta confianza ya tiene algo que nosotros llamamos como un efecto placebo, y el efecto placebo en un medicamento, incluso en la medicina alópata, pues yo creo que es como el 90% del efecto que va a tener en el cuerpo de un individuo en la curación de una enfermedad. La PNL pues también nos va a ayudar a conocer cómo podemos llegar a conformar de manera eficaz los objetivos, cómo podemos orientar a nuestro paciente sobre la claridad del objetivo que quiere alcanzar. Buscar la ecología, es decir, si el paciente sana, ¿realmente eso es bueno para él? ¿Eso es lo que está buscando? ¿O resulta de que a lo mejor él prefiere seguir enfermo porque eso le funciona más en su vida, ¿no? Como el que no quiere caminar aunque ya puede, ¿por qué? Porque, bueno, es muy cómodo que lo lleven en silla de ruedas, que lo lleven al médico, que lo consientan, que vayan todos a visitarlo, etcétera. Y bueno, la PNL realmente es la que nos puede ayudar a nosotros a entender por qué las técnicas nos funcionan en algunos pacientes y en otros no. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en los protocolos? ¿Con qué objetivos se está utilizando cada protocolo? Y cómo nosotros podemos poco a poco ir mezclando todas estas herramientas de manera natural y de manera fluida, de acuerdo a los giros que nos da también el paciente durante una terapia, porque a veces entramos con un objetivo y resulta que terminamos con uno completamente diferente. Entonces, el conocer nosotros todas las herramientas que la PNL nos ofrece nos va a ayudar a llegar al final de la terapia de acuerdo a lo que nuestro paciente necesita, no a lo que dice el protocolo, no a sentirnos mal porque no llevé un protocolo paso a paso como estaba escrito en el manual, como estaba escrito en mi hoja. Realmente lo que al final importa es que sepamos obtener lo máximo de estas herramientas, de estas técnicas, para conducir a nuestro paciente a esa sanación que se requiere, ¿verdad? Y bueno, que a mí me pasaba y seguramente a muchas de ustedes les pasa o les pasó cuando vamos empezando biodescodificación, pues uno se siente fatal porque resulta de que se brincó el paso 1, el paso 2 de un protocolo y qué difícil, ya no, ya lo hice todo mal, a ver cómo queda, a ver si no sale más enfermo que sano con los errores que cometí, y definitivamente no. El inconsciente es muy sabio. El inconsciente, cuando lo hacemos que llegue a ese sitio que tenía tan cerrado bajo muchísimos candados, se abre, sabe perfectamente qué hacer. Sabe cómo conducir todo ese aprendizaje, toda esa toma de conciencia para llevarnos a sobrevivir, a sentirnos mejor, a llevarnos a una mejoría. Y entonces algo muy importante que me gustaría que se llevaran de aquí es que no hay error, sino solo aprendizaje. Y bueno, y en esta frase pues está implícito el hecho de que yo hago mi propia reflexión y me sigo superando. ¿Para qué? Pues para sentirme más confiada en todo lo que voy a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces les decía, la PNL realmente es la base de las 5 profundidades de la terapia que se utilizan en biodescodificación. Entonces, el estudiar, el hacer este módulo, a ustedes les va a ayudar a entender cómo es que una toma de conciencia emocional puede ser suficiente para que un paciente se le quite una alergia, por ejemplo. O cómo cuando esto no funciona o vemos que se requiere, pues ir más allá, vamos a ayudarle al paciente a que simplemente exprese su resentir. Cuando es necesario aportar recursos, bueno, pues también vamos a tener ya todas las herramientas y las técnicas para poder hacerlo
de una manera muy creativa, de una manera diversa, utilizando esos sistemas representacionales que nuestro paciente utiliza más. Que si es visual, bueno, pues sabemos qué tipo de recursos él necesita o cómo podemos llegar a hacer este cambio de creencias y cuál va a ser la proyección a futuro que le vamos a hacer. O si es más kinestésico, si le gusta más sentir, si le gusta más pensar, si sus emociones para él son mucho más importantes, qué símbolo para él representa finalmente el trabajo que estamos haciendo al final de una terapia. O decíamos, cuando vemos que un paciente está muy atorado en su síntoma, que recibe terapias y no mejora, puede ser que tenga por ahí una creencia limitante. Entonces, saber cómo manejar las creencias, cómo identificarlas y qué técnica utilizar cuando durante una terapia se nos presenta la oportunidad de ayudar a salirlo adelante de este conflicto candado, de esta creencia limitante, pues lo podemos hacer de manera adecuada y fluida, sin tener que cambiar, sin tener que posponer la sesión o el tratamiento de esta creencia. Y bien, pues la última profundidad de la terapia, que es hacer un cambio de historia, es todo un proceso. Esto incluye pues varios puntos, es una técnica magnífica, maravillosa, que si ustedes la aprenden de fondo, la van a poder utilizar de manera muy sencilla y van a poder llegar a la estructura del paciente y van a hacer cambios importantísimos, sorprendentes en la evolución de sus enfermedades. Y bueno, finalmente el objetivo de todo esto es que a través de estas profundidades de la terapia desprogramemos a nuestro paciente y que salgamos todos felices, ¿verdad? Tanto el terapeuta como el paciente, que ese es el objetivo final. Y bueno, como decía Walt Disney, la mejor manera de comenzar es dejar de hablar y empezar a actuar, ¿no? Así que han estado muy calladas, muy bien portadas. Yo con esto pues termino la presentación. Voy a dejar de compartir por si hay algo que ustedes quieran comentar o que quieran. Gracias, Esther. Y bueno, aprovecho antes de que comiencen porque si hay algunas preguntas, para recordarles que vamos a tener el módulo 1 de Bio-PNL, que va a ser del marzo 22 a marzo 26. Son 25 horas del taller. En este vamos a aprender las claves de calibración ocular, como mencionaba Esther, las claves para sincronizarnos con las personas, todas las calibraciones para poder entrar a ese inconsciente de la persona, para podernos nivelar a él y poder entrar más fácilmente a donde muchas veces nos resistimos, no porque no queramos, sino porque no podemos. Entonces, también vamos a desarrollar más profundamente todo lo que son los predicados, porque hay muchos predicados biológicos que hablan claramente de los síntomas. Entonces, el conocer esos predicados biológicos y manejarlos más fácilmente nos permiten que agarrar más rápido el conflicto, llevar más rápido a la persona, ¿no? Con él al conflicto a donde va. Y bueno, también vamos a tener la parte de la reformulación, que muchas veces es el camino que nos está dando el inconsciente de la persona. Las palabras si nosotros entramos por medio de la reformulación al inconsciente, podemos ir muy profundo hacia donde la persona tiene ese dolor. Entonces, todas estas herramientas nos van a ayudar a desarrollar esa agilidad, esa maestría en encontrar, en llevar a la persona a que encuentre su síntoma. Y bueno, las esperamos del 20, les vuelvo a repetir, marzo 22 al 26, la profesora Ana María Manzano, que también ella es máster en PNL y profesora de la escuela de Fletché Biodecodage Academy, estará dándonos. Y bueno, hay algunas preguntas, tiene la mano alzada Claudia, pero antes de eso había una pregunta en el chat que decía, ¿cómo se trabaja cuando se presentan varios alérgenos al mismo tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Realmente, cuando se tiene alergia a muchos alérgenos, esto habla de la forma
de reaccionar de esta persona. Esta persona quiere decir que está completamente alerta, está hiperreactora, es hipersensible. Y cuando nosotros tratamos un solo elemento de la alergia, generalmente el inconsciente reacomoda toda la forma de reaccionar del sistema inmunológico y se curan en cadena el resto de las alergias. Entonces, aquí lo que podemos hacer es preguntarle a esta persona cuál es el elemento que le da más problema o cuál fue el último que le dio más problema, porque a lo mejor es más fácil llegar al conflicto programante. Tratamos esta alergia y generalmente tratando el sistema inmunológico es tan sabio, nuestro inconsciente es tan sabio que puede hacer todos los reacomodos y la paciente puede curar de todas sus alergias. Gracias. Ahí está Claudia. Claudia, ¿quieres abrir tu micrófono para hacer tu pregunta? Hola Rocío, gracias y hola a todos. Te escuché que el curso de PNL que viene ahorita en marzo es el número 1. ¿Significa que hay 2, 3, 4, 5, 6? Nada más hay 1 y 2. Pero yo les paso la información a los grupos. En cada uno se profundiza aún más. Entonces es muy interesante lo que nos vamos a encontrar porque vamos a tener muchas más herramientas para ir más profundo. Perfecto, entonces son 2. Son 2 nada más, Claudia. Gracias por la pregunta. Y bueno, Esther, aprovecho yo, ya que estamos por aquí, como algunas personas saben, yo vivo en Atlanta, entonces en Atlanta viene mucho polen, hay mucho polen. Entonces, cuando las personas llegan, por ejemplo, a un lugar donde no eran alérgicos y de repente comienzan a ser alérgicos y todo el mundo dice al polen, ¿qué le podrías decir a esas personas que de repente no eran alérgicos y de repente todo el mundo se empieza no todo el mundo, pero varias personas se comienzan a ser alérgicos al polen, por ejemplo? Así es, bueno, como les decía Rocío, lo que hay que hacer es irnos a cuando estuvieron en contacto con ese polen, es decir, a lo mejor cuando fueron por primera vez a ese lugar y que no tuvieron esa reacción. Y recordemos que el conflicto emocional puede estar el bioshock en la vida de esta persona o puede ser algo transgeneracional. Entonces hay que buscarlo. El polen, pues la connotación como universal que podemos tener es que representa lo que es el esperma de la flor y que puede representar también alguna connotación sexual, ¿no? Con estas personas. Y bueno, el Cristian nos platica mucho del caso de un joven, de una pareja joven que pues llega el muchacho y le explica a su novia que se va a tener que ir de la ciudad porque cambiaron de trabajo a su papá. Entonces, y están precisamente pues en un campo, está haciendo aire, están en medio de la naturaleza. Entonces el muchacho se va, desde luego que el muchacho habla con ella porque a él también le duele la separación, en realidad él está siendo muy cortés, muy amable al explicar la razón por la que se tienen que separar, pero eso a ella desde luego le origina este conflicto y ella desarrolla a partir de ahí alergia al polen. Entonces, yo he aprendido a través de la biodescodificación a no generalizar. Los conflictos, pues como seres humanos, son muy similares, ¿no? Estamos siempre buscando lo positivo y nos estamos siempre alejando de lo negativo. Entonces, hay que ver qué fue algo negativo o que no fue bueno para esta persona en algún momento, en esta época del año o en relación con el polen, para que esto desarrollara la alergia. Tengo el caso muy curioso, aprovecho para comentarte, de una paciente que tenía alergia nada más en agosto, nada más el mes de agosto tenía alergia y tenía 24 años y había empezado con su alergia desde los 7 años de edad. Y la historia es que sus papás cada agosto, por su aniversario de bodas, salían de viaje. Entonces le llamaban a una tía para que cuidara a la niña. Entonces la tía llegaba a cuidar a la niña
y para el segundo año que la niña fue cuidada por su tía, la niña empezó a desarrollar alergias. Y decía, es que ese perfume de mi tía es el que me produce la alergia. Pero en realidad el conflicto de fondo no era en sí el perfume, sino era lo que el perfume representaba para ella, que era la separación de sus papás. No, llega mi tía y a mí ya me huele mal, creo que mis papás se van a ir pronto, ¿no? Entonces así puede suceder con el polen y puede suceder con el polvo casero, que también es otro alérgeno muy común, o con la alergia al moho. Que a veces es muy importante hacerle como al investigador, al detective, ir con esa lupa para ver para este paciente qué es lo que representa el polen y por qué está presentando esta reacción. Gracias. Fabiola. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Estaba mirando en los diagramas que presentaste que dice que si no hemos encontrado el alergénico, entonces no es alergia. Pero en un momento se dice ahí, en unas notas dice, como el eczema, parte de la separación. Pero entonces ahí no hay un alergénico específico, ¿sí? Estoy un poquito confundida con eso. No, estás en lo correcto, Fabiola. De hecho, en el eczema a veces no hay un factor físico que esté ocasionando el eczema, pero hay un factor emocional. Hay una conducta que se está repitiendo. Por ejemplo, yo tuve el caso de una amiga y me habla y me dice, oye, fíjate que tengo a mi niña, dice, tiene 3 años, y es muy curioso, dice, porque salí por viaje de trabajo y cuando regresé empezó con eczema, empezó a rascarse y a rascarse. Pues ya la llevé con el médico y me dijo que era alergia en la piel, que tenía eczema, le dio su tratamiento y se le quitó. Y pues ya, dice, estuve muy feliz. A los 6 meses, dice, tuve que volver a salir nuevamente por viaje y cuando regreso le vuelve a dar. Entonces en ella es la situación, la separación de su mamá, que es la manera interna en la que ella lo vive, lo que le ocasiona este eczema en la piel. Y es diferente, por ejemplo, algo que se parece a las lesiones que produce el eczema es la dermatitis por contacto, que es muy común que sean los metales. Pero puede ser a un talco, a un perfume, puede ser a un jabón, etcétera. Pero sí en el eczema no tenemos un alergeno específico, pero sí tenemos un evento emocional, un conflicto que el paciente está viviendo de manera repetitiva. Muchas gracias. Sí quería entender así esa parte. ¿Sí quedó claro, Fabiola? Sí, Okay. sí, muchas gracias. Te la entiendo con gusto. Tania. Hola, buenas noches. Gracias, Rosy, por la invitación. Esther, muchas gracias por su información. Una pregunta nada más en cuestión de lo que está hablando del polen y lo que dijo Rosy de que hay muchas personas que llega a la época de polen y dicen soy alérgica al polen y le empieza a afectar. Pero en este caso, yo tengo un hijo y el punto aquí es que yo ya le dije a él que haga bio, porque me preguntó Rocío una vez, ¿es menor de edad o es mayor? Y yo le dije que era menor. En ese tiempo era menor. Le dije, hijo, te voy a llevar a biodescodificación. Él llega a la época de polen desde que tenía, que yo recuerdo, unos 4 años, que yo me percaté que cada vez que llegaba la época de polen, él le daban ataques de asma. Y los ojos se le hinchaban. Digo, se le hinchaban porque eso ya no le pasa, lo de los ojos ya no le pasa. Pero sí siempre trae esa sinusitis, le llaman, trae la nariz tapada y él no huele normalmente en toda la época del polen, pero sí le dan ataques de asma. Incluso le recetaron el albuterol en caso de una emergencia porque sí se le cierra completamente. Aquí sería llevar a él a terapia, hacerle una bio a él o yo lo puedo hacer por él. Él tiene 23 años. Es un poco difícil porque dice él que yo me invento cosas.
pero le digo, hijo, yo sé que eso te va a ayudar. Entonces, con el paso de los años la ha disminuido, realmente le ha disminuido porque ya sale, va a jugar, va al campo, etcétera, etcétera, pero empiezan a florecer esos arbolitos blancos que hay aquí, Chio, y él es una comezón en la nariz, se le tapa y empieza con todo. Muchas gracias. Sí, sí, Tania. Mira, tiene que tomar la terapia él. Ya es mayor de edad y la tiene que tomar él, aunque haya empezado de chiquito, ya la tiene que tomar él, ¿no? Y aquí yo creo que sí le sirve ir a tomar una terapia de bio. Recuerden que a veces una sola terapia pues no es suficiente. Y sobre todo cuando tenemos como esta resistencia, ¿no? Que tú hablas de parte del paciente. Entonces, hay que ir buscando como cuál es la creencia que él tiene de la biodescodificación para empezar, si cree que le va a servir, si no le va a servir. Hay que irle abriendo la conciencia de la posibilidad de que esto puede ser lo que le puede llevar a la curación. Y pues hay varias formas en las que podemos tratar a un paciente cuando no conocemos el alergeno. Existe, por ejemplo, hacer esta diada en donde se le puede estar preguntando a él de manera repetida el polen que es para ti, qué representa para ti el polen, o qué representa el asma para ti, qué representa esta dificultad. Si él está teniendo problema en los bronquios, recuerden lo que hablábamos. Quiere decir que en algún momento él sintió amenaza en su espacio, se sintió invadido, él se sintió frenado en su libertad. Entonces hay que buscar esta asociación entre lo que es el síntoma y lo que es el alergeno. Entonces, yo creo que le puede ayudar bien una diada para explorar qué es lo que para él representa y a ver ahí a dónde nos lleva, ¿no? Hacer también el protocolo del dibujo. Recuerden que es súper práctico y nos lleva muy profundo a la estructura del paciente. Entonces también él puede hacer este protocolo de que dibuje el polen o que dibuje el polen y el asma. Podemos incluir como que varios símbolos o varias partes de la enfermedad en la hojita, y que coloque su palma de la mano sobre el polen y explorar, a ver qué surge, y luego ponerlo sobre lo que son los bronquios, que representa el asma, y de alguna manera irlo llevando hasta que esto sane. Entonces, a veces cuando no obtenemos una curación, es porque a lo mejor no estamos llegando realmente al conflicto programante, ¿no? Al bioshock programante. Y tenemos que seguir buscando, porque puede haber pues un conflicto cantado, alguna razón por la que él decide seguir enfermo, ¿no? Algún beneficio está obteniendo, a lo mejor está llamando la atención de su mamá todavía, que en parte eso sucede mucho con los niños pequeños, ¿no? Y es uno de los factores que tenemos que explorar en los pequeñitos, pero él definitivamente tiene que hacer su terapia y yo creo que sí le puede llegar a funcionar. Hay varias opciones que se le pueden ofrecer. Muchas gracias. Un gusto también. Claudia. Buenas tardes, muchas gracias. Esther, mi pregunta va un poco relacionada con la pregunta de Rocío. Yo vivo aquí en Estados Unidos y viví 16 años en una isla en Washington. Esta isla es una isla con mucho bosque y casualmente mucha gente va y viene. ¿Por qué? Porque es una región militar y demás. Entonces, casualmente, familia que llega a la isla, familia que se vuelve alérgica. Y muchas veces yo estaba muy apegada al sistema educativo allá y luego también al sistema, pues no que estuviera pegada en el hospital, pero tenía por lo mismo gente que se relacionaba. Yo era dueña de un lugar donde me llegaban muchos niños y la mayoría de estos niños eran asmáticos, así lo puedo decir, la mayoría de estos niños eran asmáticos. Mis mismos hijos fueron diagnosticados asmáticos y nunca lo creí. Yo al contrario siempre dije, a ver, no, vamos a trabajarlo de otra manera. Nunca usaron el inhalador y ahorita son los dos adolescentes, 17 y 15, y jamás volvieron a presentar un cuadro de asma.
pero de ahí en fuera, la gente que yo conocía y demás, sí, sus hijos todos asmáticos y todos tenían algún tipo de alergia. Y se decía que era porque había muchos árboles, porque cada verano salían plantas nuevas y siempre había mucho pretexto. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿existiría una emoción colectiva en un lugar así o es como un poco influenciada por los demás o qué pasa cuando no es una persona, sino es una comunidad entera? Y no voy a decir que toda la comunidad está enferma, pero sí la mayoría. Gracias. Ujú. Sí, no, con gusto, claro. Es muy buena tu pregunta. Fíjate que en realidad a cada cosa con la que nosotros entramos en contacto, puede ser incluso una situación o puede ser un objeto, puede ser el polen, puede ser un árbol, puede ser el ambiente, la isla. Generalmente el ser humano le está dando una significación. Algo significa el hecho de que, no, pues sabes qué, estoy llegando a esta isla y estoy escuchando que todos los niños aquí tienen asma o la mayoría de los niños tienen asma. Bueno, pues entonces un conflicto por identificación puede ser, pues entonces también seguramente mi niño va a tener asma, ¿no? Y sabemos que el ser humano se mueve a base de energía y se mueve a base de creencias y las creencias van tan profundo a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema endocrino y a nuestro sistema inmunológico que pueden hacer cambios en nuestro cuerpo. De hecho, todo lo que puede ser un alergeno, incluso puede haber alergenos que sean, que nos ocasionen emociones positivas, ¿no? Puede haber comentarios que nos ocasionan emociones positivas y que cada vez que los escuchamos, pues tenemos estas sensaciones, pero otros que pueden ser siempre negativos. Entonces, desde luego que tenemos como una cultura que se está compartiendo. Entonces, en esta isla, por lo que tú me platicas, que además es un ambiente militar, que entran y salen, entonces imagínate la información que se está moviendo ahí entre los adultos y qué es lo que están percibiendo los niños, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahí lo que es como sucede con las pandemias, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el COVID? No, pues, o sea, ya decían a 10 metros tú puedes tener COVID. Y había familias que luego se enteraban, ¿no? Me pasó una vez con mi hijo, ay, ¿qué crees, mamá? Que hace 10 días tuve una comida con mis amigos y uno tenía COVID. Y dice, y ahora que me enteré, ya empecé a sentir un dolor en la garganta, ¿no? Entonces estoy escuchando que los niños tienen asma y que tienen asma, bueno, pues entonces yo estoy haciendo algo que llamamos como epigenético, yo estoy adquiriendo una información que finalmente cualquier información, mi sistema inmunológico, mi sistema nervioso, la puede captar, la puede recibir y la transforma dentro de mí. ¿Para qué? Para encajar en este ambiente. Porque a lo mejor yo pertenezco aquí y me siento más identificado aquí cuando tengo lo mismo que les pasa a todos los que viven aquí. Entonces, a pesar de que esto puede ser una simbología a nivel general en la isla, hay que ir, de todas maneras se debe de tratar paciente por paciente, porque cada uno, como tú bien dices, no son todos, son algunos. Entonces, ¿cuál es el preconflicto que hay en ellos? ¿Cuál es la historia? De hecho, el hecho de que lleguen a esa isla de diferentes países, diferentes nacionalidades, quiere decir que ya tienen algo afín. Entonces es como que muchas cosas que hay que explorar ahí, pero pues ahora sí que no se trata a los pacientes en masa, ¿no? De todas maneras tenemos que ir tomando a uno para ir viendo la forma que reacciona cada uno y buscar cuál es el protocolo y la terapia que debe ser individual para cada uno. Ceci. Hola, hola, doctora, muy buena presentación, felicidades. Bueno, Muchas la gracias. pregunta va enfocada a personas como el hijo de Tania, por ejemplo, que se resisten a creer que la biodescodificación es una forma de sanación. En el caso de una persona que es alérgica a los animales, a los gatos y a los perros, por ejemplo, que es también bastante común, Sí. y que ama a los animales, ¿cómo le explicaría
el tratamiento desde la bio. O sea, esta persona no recuerda ningún contacto conscientemente, no recuerda ningún contacto dañino o un estrés relacionado al animal. ¿Cómo le explicaría desde la biodescodificación que se puede llegar a ese conflicto? Se puede llegar a sanar a través de diferentes protocolos. Recuerden que, por ejemplo, cuando no hay memoria, o sea, yo sé que tengo alergia al perro o al gato, pero no recuerdo cuándo empecé, o sea, yo tengo años, o estaba chiquito cuando empecé. Ok, entonces podemos hacer el protocolo de la bolita. Recuerden que al inconsciente no lo engañamos. Podemos engañar al consciente. Es decir, no, pues no me acuerdo y ya estoy bloqueada y no pasa nada. Bueno, ok, entonces ahora vamos a escribir pero en este papelito pone el perro, dibuja el perro y vamos a empezar a pasarlo, ¿no? Y tiene que aparecer algo. Tenemos que encontrar a través de las sensaciones corporales a dónde lo lleva. A veces ya no es importante saber cuál es la fecha o cuándo inició o cómo le voy a hacer. Es simplemente a ver a dónde me lleva el hacer esta exploración a través del papelito en mi cuerpo. Y pasarlo desde luego en el órgano que está enfermo, si es la piel donde aparecen los síntomas, llevarlo por ahí, pero a veces uno se encuentra realmente unas asociaciones entre síntomas y emociones bastante extrañas, ¿no? Y la gente se sana. A mí me pasó así, yo era alérgica al ibuprofeno y bueno, yo cuando estaba en la formación, cuando llegamos a esta clase de las alergias, decía una compañera, es que yo tenía alergia a las sulfas y se me cerraba la garganta y la verdad me ponía muy mal, pero después de que me hicieron que me pasaron el papelito con las sulfas, dice, pues yo llegué al momento del nacimiento y mamá se puso muy mal, se enfermó y a ella ahí le pusieron las sulfas. Y yo estaba esperando que dijera y yo, no, por favor, espero que no hayas consumido las sulfas, ¿no? Porque yo sé el efecto que puede haber, una reacción anafiláctica. Sin embargo, ella antes de que yo siquiera, yo tenía mi manita levantada y ella dice, ya tomé sulfas y no tengo nada. Entonces, ¿cómo llegó ella al momento del nacimiento? Es el inconsciente el que te conduce. Entonces, digo, cuando alguien no te cree sobre las bondades de la biodescodificación, lo que tienes que hacer es como platicarle todas estas experiencias buenas que ha habido con la biodescodificación. Y eso ayuda muchísimo. Incluso yo antes de empezar con una terapia para alergias, lo que hago es hacer esto. Te voy a contar de mi paciente que tenía alergia al cerdo y que le encantaban las tostadas con cueritos de cerdo y se curó. Y te voy a contar de la paciente que tenía alergia a la manzana y le encantaba la manzana y un día se estaba muriendo porque le dieron manzana oculta en un pastel para poner la prueba a ver si era cierto que tenía alergia. Y bueno, si tenía alergia, tenía un shock anafiláctico, se andaba muriendo, pero se curó. Y entonces cuando tú le empiezas a platicar tus buenas experiencias, la gente va creyendo y cuando empiezas a explicar como esta asociación tan importante que hay entre las emociones y la enfermedad y le pones algún otro ejemplo de cómo el cuerpo hace lo que hace o tiene el síntoma que tiene porque lo que está haciendo es asegurar su supervivencia, la gente lo va entendiendo. A veces con un ejemplo tan sencillo, ¿por qué crees que se te hace un moretón cuando te golpeas? ¿Nomás porque al cuerpo se le antoja? ¿Y por qué crees que te duele el moretón? Ah, no, pues se hace el moretón porque eso limita el daño, ¿sí? Porque eso está haciendo que ya no se extienda la inflamación y que entonces ahí, que es el sitio donde se necesita, lleguen las células, los anticuerpos, los nutrientes y que esto se reabsorbe, se limite y que te cures. ¿Y por qué te duele? Pues porque el cuerpo necesita que no lo toques, que no lo molestes mientras está en este proceso de sanación. Entonces, si tú tienes una alergia a la manzana, bueno, es porque en alguna ocasión tú te pusiste en riesgo mientras estaba la manzana presente. No lo recuerdas y entonces, a ver, pues vamos a investigar a través de este protocolo o del papelito, del dibujo, o empezamos con la diada y pues de alguna manera, pero ¿sabes qué? A mí me funciona muchísimo el explicarle las buenas experiencias, la gente que sí se ha sanado. Gracias. Espero que te haya ayudado. Rosy. Hola, buenas noches, doctora. Nada más quería pasar a saludarla porque yo fui su pacienta cuando estaba chiquita, hace 25 años, durante varios años, en Morelia. Soy de Morelia.
y ahora hasta acá Ah, me llevé con esta grata sorpresa. Me encantó su ay, conferencia, muchísimas gracias. ay, Rosy, qué gusto. Muchas gracias. Gracias pues, por tus palabras. Yo todavía no sabía de bio hace 25 años, pero espero que te haya ayudado. Muchas gracias. Bastante, me Suerte. encantó. Hasta luego. Gracias. Gracias, Rosy. Gracias. Y hay una pregunta más, Esther, dice Luz, hace un tiempo tengo urticaria y me he visto en terapia de biodescodificación, pero no he podido llegar al programador. ¿Qué le puedes decir a ella? Pues que hay que seguir en terapia. Se tiene que encontrar. Mire, el inconsciente se bloquea. El consciente bloquea al inconsciente. Así para el consciente, recuerden que nunca hay problemas. Y la verdad es que si no has llegado a la agente desencadenante, a lo mejor me atrevo a decir que no es ni porque las terapias a las que has ido sean malas, sino porque a lo mejor tú no te has abierto lo suficiente. Fíjate que tengo el caso de una paciente que llegó con urticaria a mi consulta. Entonces, claro que yo dentro de mi consulta de alergia, pues siempre les aviento la pregunta, ¿no? ¿Y hubo algún factor emocional, algún evento, algo inesperado, unos días antes de que empezaras con tus ronchas, hace 3 o 4 meses cuando iniciaste? Y lo primero que me dicen, no, nada, no, todo lo normal. Le digo, bueno, no tiene que ser algo tan grave como que mataron a alguien, como que te secuestraron, o como que se andaba ahogando el vecino, o que hubo un incendio. No tiene que ser algo tan grave. ¿Tú recuerdas algo que realmente te haya preocupado, que haya sido sorpresivo para ti, que no hayas podido manejar, algo que te hayas tenido que guardar y que te haya marcado? Ah, sí, me dice ahora que lo mencionas, sí, resulta de que pues un hermano, somos 4 hermanos, pero con quien yo mejor me llevo, pues se fue a Estados Unidos a trabajar. Y a los 2 días de que él se fue, yo empecé con comezón y luego empecé con las ronchitas y pues desde ahí no se me ha quitado. Bueno, excelente. Pues ahí, a ver, me fijé cómo está la fila de pacientes. Le puedo hacer rápido aquí una pequeña terapia. Se la hice, me habla al día siguiente, doctor, estoy más enronchada que nunca. Le dije, ten paciencia. Síguete, de cualquier forma se fue con sus antihistamínicos, vete con tus antihistamínicos y me hablas mañana a ver cómo sigues. Me habla al día siguiente, me dice, oiga, doctora, como la Cenicienta, a las 12 de la noche se me quitaron las ronchas. Y se curó. Entonces, a veces nos juega esto el consciente, o a veces nosotros como terapeutas no sabemos hacer la pregunta adecuada o no sabemos llevar al paciente ahí. Entonces, recuerden que no tiene que ser algo así como el drama del mundo o el drama de la vida para que desarrollemos un síntoma o una enfermedad. Mi recomendación es que vayas a terapia, que fluyas y que te dejes ayudar. Y seguro vas a encontrar la causa. ¿Okay? Bueno, aquí hay otra pregunta. Juana. Hola, mucho gusto. Mi nombre realmente es Sandra. Es que está ahí colocado el nombre que pone mi hija en el Zoom cuando al colegio. Bueno, yo quiero contar un poco una historia que me pasó. Yo soy psicóloga de profesión y vengo escudriñando y soy una inquieta con estos temas. No he podido cualificarme. Perdón, ¿te podríamos ver? ¿Crees que puedas abrir tu cámara? Claro que sí, estoy así un Gracias. poquitico, no estoy tan presentable. Recuerda que aquí no es concurso de belleza, así que tú adelante. Vale. Y entonces yo estaba embarazada de mi niña, de mi segunda hija. Y bueno, la tuve como al año y medio. Nos pasamos a un apartamento grande que había un poquitico de humedad. Ella tenía 1 año y medio y empezó con unas ronchas así grandes. Y yo la llevé al pediatra porque dije, "Pues, ¿qué será?". Parecían bombitas. Y entonces el pediatra me dijo, no te preocupes, es como ácaros. Y yo dije, bueno, ácaros, vamos a empezar a limpiar, a mirar humedad. Y cada vez que ella pasaba por donde había ropa de los chinos, o habían perros, habían gatos, se llenaba. Entonces no era solo la humedad. Entonces yo empecé a hacer una introspección, pero se ponía tenaz, o sea, tenaz, o sea, si yo no supiera todo lo que sé y lo que me falta todavía, que en algún momento voy a estudiar con ustedes, con la ayuda de Dios,
La niña lo hubiese pasado muy mal porque ella se le ponían unas ronchas y parecía como si el mofle de una moto la hubiese quemado y se llenaba de ahí, donde le picaba la ronchita, se llenaba, se llenaba, se llenaba, se llenaba, se llenaba y después le daba otitis y amigdalitis. Yo sabía que tenía que ver con lo mismo, que se le entraba la humedad y era por algún bicho, por algún polvo y más con los animales, tenía más que ver con los perros y gatos. Y ella ya tenía 3 años y bueno, una vez pasó que le compré una ropa interior y no se la lavamos con una pijama y eso amaneció, mejor dicho, de hospital, así morada, toda la piel como por dentro. Y yo dije, no, aquí yo tengo que solucionar esto y soy yo. Me puse a hacer introspección y descubrí que, que yo siempre le había tenido miedo a las pulgas, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía a mi hijo mayor, me regalaron una gata hermosa de ojos azules en Urabá, Antioquia, yo estoy en Colombia ahora, y me regalaron una gata preciosa y salió con pulgas porque se escapó y yo tuve mucho miedo y lo primero que hice fue regalarla. Yo tenía 22 años, ¿no? Yo dije, no, yo no sabía qué hacer a los 22 años con una gata llena de pulgas en mi casa. Pues mi hijo en esos momentos de hecho no sabe y tiene ahí su alergia. Entonces empecé a hacer introspección y yo dije, claro, cuando yo estaba embarazada de Sofía, yo estaba haciendo consulta, yo soy acupunturista, en un primer piso y en el segundo piso la doña tenía gatos, perros, de todo y yo yo estaba empezando embarazo y entré al segundo piso y a mí casi se me devolvía todo porque claro, el olor al perro, al gato, sobre todo los perros y a mí yo dije, no, yo no quiero volver nunca más ahí y la señora nos atendía súper bien y eso fue un primer rechazo consciente, inconsciente. Y después me fui más lejos y recuerdo que mi familia nunca quisieron los animales, nunca, nunca, nunca los quisieron, pues ignorantes, ¿no? Los detestaban y desde ahí yo dije, esto está relacionado con la poca solidaridad y la poca relación que han tenido mis familiares con los animales. Entonces yo hice esa conciencia y le dije a Sofía a los 3 años y medio dormida, le dije, Sofía, esta alergia no es tuya, esta alergia es mía. La tengo que solucionar yo y me voy a solidarizar y me voy a familiarizar con las pulgas, con los animales, con los perros, con los gatos y lo voy a trabajar yo y se lo voy a volver a mi mamá, porque realmente es de mis abuelos o de mi mamá. Pues eso pasó, les cuento que Sofía ya tiene 12 y desde esa vez le han dado un rebote fuerte porque entramos a un almacén outlet de que llevan ropa así económica y todo, y eso se llenó terrible. Pero supe cómo solucionarlo y después, o sea, no, después de los 3 años y medio, solamente esa vez y de pronto un puntico por ahí así. Pero nunca más, jamás, jamás. Y nunca tomó medicamentos, se lo resolví con homeopatía, con ungüentos, con plantas. Y esa es la respuesta como a todo eso que yo he aprendido y lo que he estado leyendo, investigando. Muchas gracias por este espacio tan bonito. Muchas gracias a Rocío y a la doctora Esther también. A Rocío, muchas gracias, Rocío. Gracias. Gracias por hacerlo. Que pronto las personas que todavía no están dentro de la biodescodificación se animan a entrar. Estamos nosotros por iniciar un taller de iniciación de la biodescodificación de 8 horas, 30 y 31 de marzo, son bienvenidas. Y bueno, hay una pregunta más, Esther. Dice que una persona que se curó con homeopatía de la alergia, si ella no hizo biodescodificación, ¿podría aparecer nuevamente la alergia? No, a veces recuerden que la sanación puede venir simplemente con hacer conciencia, ¿no? La primera profundidad de la terapia es precisamente hago con una conciencia emocional de lo que me sucede y con eso me puedo sanar. Y a lo mejor en algún momento de tu vida o de ahora que estás en este tratamiento con homeopatía, tú hiciste esa toma de conciencia de manera espontánea y sanaste. Y no necesariamente tienes que recaer. De hecho, si tú estás en la creencia de que esto te está ayudando, seguro vas a seguir sana, aun cuando suspendas la homeopatía.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, gracias. Y nuevamente las invitamos a que participen en el módulo de BioPNL que está por iniciar el 22 al 26 de marzo. Muchísimas gracias, Esther, por abrir este espacio en tu agenda. Gracias a todas las personas que se conectan y pues los invitamos a seguir sanando con Biodecodage porque es un camino súper lindo que nos permite conocernos a nosotros mismos principalmente. Sí, muchas gracias a todas y bonita noche. Gracias, Rocío. Gracias. Muchas Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.